bienvenidos de nuevo. Seguimos con la serie Enséñanos, Señor, enséñanos a orar. El día de hoy pues continuamos, ¿verdad? Empezando con un pequeño recordatorio de lo que mencionamos en las 2 lecciones pasadas, en las que aprendimos de la enseñanza que el Señor ha dado a sus discípulos acerca de la necesidad de ser perseverantes y pacientes para esperar la respuesta a la oración, y también de lo indispensable que es ser humildes delante de Dios para que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas. Entonces vimos que tanto lo uno como lo otro es algo que se necesita para que nuestras oraciones reciban respuesta. Pero hoy vamos a ver que no alcanza solamente con eso anterior que hemos visto para que nuestras oraciones sean escuchadas y reciban respuesta. Y vamos a ver que también es esencial el hecho de tener fe. Entonces, el día de hoy es nuestra lección número 20 y el título es La importancia de la fe. Así que vamos a empezar leyendo un pasaje de la Escritura que se encuentra en Mateo, en el capítulo 21. Leeremos los versículos del 18 al 22, que dicen: Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, Jesús tuvo hambre, y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella sino solo hojas, y le dijo: Nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos se maravillaron al ver esto y decían: ¿Cómo es que la higuera se secó al instante? Jesús les respondió: En verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aun si dicen a este monte: quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Hay un pasaje paralelo a este que leímos de Mateo, en el que se relata este suceso, y se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11. Vamos a leer solamente el versículo 24 de este otro pasaje. Y dice: Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Entonces, yo puse ahí entre paréntesis en los 2 versículos que tenemos en pantalla, como después de la palabra creyendo, en el caso del versículo 22 de Mateo y en el versículo 24 de Marcos 11, lo dice para la palabra crean, es la palabra pistebo, ¿sí? Es así como se pronuncia, pistebo. Y esta palabra significa fe, pero también es confiar, es creer hasta el punto de confiar totalmente. Ahora, tanto en un versículo como en el otro de estos que tenemos aquí en la pantalla, nos dice algo que es muy clave, ¿sí? En el de Mateo dice: y todo lo que pidan. Y en el de Marcos dice: todas las cosas por las que oren y pidan. Entonces, ¿será ese todo un todo literal? Es decir, ¿incluirá ese todo cualquier cosa que se nos ocurra pedir? ¿O será que ese todo abarca cosas específicas y que necesitamos tener claras para no tener falsas expectativas y pedir mal?
Durante el tiempo de su ministerio sobre la tierra, el Señor Jesús dijo cosas como: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, conforme a tu fe se ha hecho. Mujer, grande es tu fe. Pero también otras como: ¿dónde está la fe de ustedes? No pudieron expulsar ese demonio por su poca fe. Ahora, ¿es acaso la fe la que obra los milagros, la que lleva a cabo las proezas o la que da respuesta a las oraciones? Está esa pregunta, y por otro lado está otra. ¿Por qué es tan esencial, no solo en lo que respecta a la oración, sino incluso para agradar a Dios? ¿Sí? ¿Es acaso la fe la que sana, la que salva, la que libera? Pues bueno, es parte de lo que aprenderemos, de lo que veremos o repasaremos hoy, si son cosas que ya tenemos clara y hemos aprendido anteriormente. Y vamos a empezar viendo qué no es la fe. Sí, aunque hace algunas semanas en una predicación en domingo estuvimos aprendiendo acerca de esto y vimos cosas ahí muy claras con relación a aspectos que vamos a mencionar en la lección del día de hoy, pero era necesario el hecho de, pues por un lado, poder repasarlo, poder reafirmarlo y que aún quedara pues aquí registrado dentro de la serie, porque es parte de lo que estaremos viendo en lo concerniente a la oración, este tema de la fe. Entonces, iniciando con qué no es la fe, debemos asegurarnos de no estar creyendo que la fe es algo que en realidad no es, hermanos. Y dentro de las cosas que vamos a mencionar, diremos que la fe no es creer que algo se convertirá en realidad por hacer uso de toda la capacidad que pueda tener para creerlo. ¿Sí? O sea, no porque diga, sí, me voy a esforzar y con todas mis ganas lo voy a creer y lo creo, no es, eso no es fe. O sea, no es creer que algo se va a convertir en realidad por el solo hecho de que estoy invirtiendo toda la capacidad que pueda tener para creer en ello. Tampoco es un sentimiento que fabricamos, ni tampoco es seguir una corazonada, ni un salto al vacío o un creer a ciegas. Ninguna de estas cosas es fe. Un incrédulo llamado H.L. Mencken definió la fe como la creencia ilógica de que puede ocurrir lo imposible, pero la fe tampoco es eso. Tampoco es esperar buenos resultados de decisiones que se toman por el solo hecho de creer que todo saldrá bien. Y esas decisiones que se toman sin considerar la verdad absoluta, ¿sí? Sin considerar lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido, pero que por el solo hecho de creer que todo saldrá bien, entonces habrá buenos resultados. Eso no es fe. Y por último, tampoco es la fe conocimiento intelectual acerca de Dios. ¿A qué me refiero con esto? A que creo que hay muchas personas a las que si les preguntáramos, ¿crees en Dios?, dirían que sí, porque asocian la palabra creer o el concepto creer con saber, con tener información acerca de. Entonces, la fe no es tener información acerca de Dios. Y decir cosas como, yo le tengo mucha fe a este remedio, a este medicamento, a este doctor, y cosas por el estilo, no tienen nada que ver con el uso que la Biblia da a la palabra fe, hermanos. Y podríamos así mencionar muchas otras cosas
que se dicen en ese uso de la palabra fe y que no tienen nada que ver con lo que la fe es. Ahora, vamos a ver qué sí es la fe. Hebreos, en el capítulo 11, toca de manera amplia este tema. Y en sí, toda la carta a los hebreos es que son los destinatarios de esta carta, fue escrita a estos creyentes que estaban sufriendo persecución a causa de su nueva fe. Estaban siendo tentados a tomar la decisión de dejar el cristianismo y regresar al judaísmo basados en lo que veían y en lo que sucedía a su alrededor, en lugar de vivir por fe. Por esa razón, el autor se dedica a citar a personajes que tuvieron fe en Dios y a hablar de cómo ellos se condujeron aún en medio de la aflicción. Y en el primer versículo del capítulo 11 les dice lo siguiente: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es importante, hermanos, que ubiquemos que esta no es una definición bíblica de la fe. A veces se puede creer así, se puede pensar de esa manera, o incluso podemos haberlo escuchado en alguna enseñanza, desde algún púlpito, ¿verdad? A manera de definir la fe con estas palabras, estas frases que menciona aquí en este primer versículo del capítulo 11 de Hebreos. Pero en realidad, lo que aquí se menciona es una afirmación y una descripción de lo que la fe hace por nosotros y de lo que produce en nosotros. Porque lo que aquí afirma que es la fe es solo una parte de lo que es y no la totalidad. ¿Sí? Mire, a manera de ejemplo, es como con la oración. Hemos ilustrado la oración como una joya, ¿sí? Incluso pusimos una imagen en una de las lecciones de un diamante, en este caso fue lo que utilizamos a manera de imagen, y hablábamos de que es como una joya la oración que tiene distintas facetas, ¿sí? Distintas caras, y que definirla como que la oración es solo hablar con Dios es limitar muchísimo el significado de toda ella. Pues así es en el caso de la fe. Esto que encontramos aquí en la Escritura es una afirmación y una descripción de muchas cosas que la fe es, y en este caso lo que está haciendo es afirmar y describir algo de lo que la fe hace por nosotros y de lo que produce en nosotros. Entonces, continuando con qué es la fe, vamos a ver que esta afirmación bíblica de Hebreos 11, versículo 1, si la tradujéramos textualmente, diría de la siguiente manera: y es la fe, la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Ahora, la fe es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Es lo que leímos en esa traducción de la Nueva Biblia de las Américas. Y el sustantivo que se utiliza en el texto griego para la palabra certeza se deriva de una preposición que equivale a debajo y de un verbo intransitivo que expresa la idea de colocar o poner. Por tanto, el sentido de la palabra certeza es colocar una base sobre la cual asentar algo, es decir, lo que sirve de base y fundamento a las cosas que se esperan. O, dicho de otra manera, lo que sirve de base y fundamento
a lo que Dios ha prometido. Ahí lo podemos ver de manera más específica, ¿verdad? Porque la fe se está refiriendo a esto de manera específica, es decir, no es las cosas que se esperan de manera abierta, general, cualquier cosa que uno pudiera esperar en una generalidad, sino de manera específica es aquello que sirve de base y fundamento a lo que Dios ha prometido. Y vamos a poner como ejemplo la construcción de una casa, ¿sí? Cuando se construye una casa, la cimentación o los fundamentos es lo que sirve de base a lo que va a recibir después. Cada muro, cada columna, cada parte del techo y cada detalle que esa casa llevará se pondrá sobre esa base y su solidez determinará la realidad que pueda llevar encima, ¿sí? Yo puedo esperar tener una mansión, pero si la base, si el fundamento, si el cimiento es pequeño y es frágil, la mansión nunca será una realidad, ¿sí? Y quizás vamos a terminar solo con algo como esto. Yo no sé si está apreciando ahí, ¿verdad? Pero no es una casa pequeñita en lugar de una mansión. O bueno, sí es una casa pequeñita, pero es del tamaño específico como para una mascota. Entonces, si esa base es algo pequeño, es algo que no tiene la capacidad para recibir mucho peso, pues entonces la construcción, lo que vendrá sobre eso, será algo acorde a lo que hemos puesto como base. Y vemos ahora que esa certeza de la que nos habla aquí en esta porción de la Escritura, esa firme seguridad, esa sólida confianza, ¿acerca de qué es? ¿Sí? Nos dice aquí el versículo que es de las realidades que se esperan. Y aquí le puse resaltado en negrita la palabra realidades, ¿sí? Porque la fe, hermanos, trae al presente, trae el futuro al presente y hace visible lo invisible, porque hace tan reales las cosas que esperamos como si ya las tuviéramos y provee una prueba convincente e inalterable de que las bendiciones espirituales invisibles del cristianismo son totalmente ciertas y reales. Es decir, no son meras ilusiones, no son conjeturas, ni meras ideas, sino algo concreto, algo real. Son realidades porque están fundamentadas en la palabra de Dios que no puede dejar de cumplirse. Y a manera de ejemplo, la seguridad de nuestra salvación eterna y de que Cristo vendrá por su iglesia no son solo algo que esperamos que suceda en el futuro, hermanos, o al menos es lo que debería ser. No solamente algo que esperamos que suceda, que tenga su cumplimiento en el futuro, sino también algo que forma parte de nuestra realidad como creyentes el día de hoy. Algo que damos por hecho, aunque aún no sucede. Tenemos la firme seguridad, la sólida confianza de que sucederá. Y bueno, es algo muy importante que cosas como estas las veamos como parte de nuestro presente, porque serán cosas que definan nuestra manera de conducirnos en el día a día. Y también nos dice esta misma porción de la Escritura que la fe es la convicción o la prueba convincente
de lo que no se ve. La palabra convicción significa la seguridad interna de que Dios hará lo que ha prometido, de que Él cumplirá su palabra. Convicción y seguridad son palabras sinónimas. En este caso, ambas describen la sólida confianza de la fe. Y lo que se espera señala más al futuro, mientras que lo que no se ve es mucho más amplio y engloba todas las realidades divinas desde el primer día de la creación hasta el último día del universo. Sí, aquí vemos en la diapositiva este versículo puesto de manera textual en la parte superior de la diapositiva y incluye aquí escrito en negritas que la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Entonces, por esta razón es que mencionamos que lo que se espera señala más al futuro, ¿sí? Es decir, aquello que estamos esperando que llegue, aquello que sabemos que vendrá, aquello que no está visible al día de hoy, pero que lo esperamos porque sabemos que llegará el momento en el que eso se cumplirá. En el caso de lo que no se ve, que incluye aquí dentro de esta porción de la Escritura, mencionamos que es mucho más amplio porque está incluyendo, está englobando no solo aquello futuro que se espera, sino la totalidad de las realidades divinas. Y incluimos aquí aquello que está desde el primer día de la creación hasta el último día del universo. Por ejemplo, aunque no hemos visto la creación, ¿sí? Aunque no estuvimos ahí cuando Dios creó todo lo que existe, ni tampoco estuvimos presentes en la crucifixión, aunque no estuvimos para dar testimonio de que las aguas del diluvio subieron sobre la cima de las montañas, como dice la palabra, o de que nuestro Salvador se levantó victorioso de la tumba, aunque no hemos oído literalmente su voz, perdonando nuestros pecados y prometiendo su regreso, aún así creemos. Para el creyente, la fe es como un sexto sentido que hace visibles y ciertas las cosas invisibles. Y es importante ubicar que la convicción o seguridad puede ser de dos clases, ¿sí? La primera de ellas es la convicción o seguridad científica, que es cuando la realidad es patente al observador, ¿sí? Es cuando es algo comprobable, es algo que se puede, mediante el método científico, ¿verdad?, comprobar. Y este tipo de convicción o seguridad científica es incompatible con la fe, hermanos, porque la fe requiere que el objeto no sea visto, a diferencia de la científica. Ahora, la segunda de ellas es la convicción o seguridad de fe, que es cuando la realidad se impone no por observación de los sentidos, no porque lo percibimos con nuestros sentidos físicos, sino por la autoridad del sujeto que la afirma, que en este caso es Dios, el cual no puede engañarse porque es infalible, ni tampoco engañarnos porque es fiel. Hay un refrán que dice: si digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Esta sería la convicción o seguridad científica, ¿sí?
Es decir, es algo que puedo decir, de lo que estoy convencido, porque tengo las pruebas en la mano, ¿verdad? Y esas pruebas son algo que puedo percibir a través de los sentidos físicos. En el caso de la fe, si creo que recibiré algo porque Dios ha prometido que lo recibiré, esta es la convicción o seguridad de fe. Es decir, que si obedezco, si soy paciente, si persevero, si oro en congruencia con la revelación de Dios y sus promesas, es porque creo que esas realidades que no puedo ver con mis ojos físicos al momento son tal cual porque Dios lo ha dicho. Y bueno, podemos conocer la realidad del mundo físico a través de los 5 sentidos. ¿Sí? Es decir, a través del oído, de la vista, del olfato, del gusto y del tacto. A través de cada uno de estos sentidos podemos conocer la realidad del mundo que nos rodea. Pero hermanos, esta no es una realidad eterna. Lo que está a nuestro alrededor, lo que podemos percibir a través de estos sentidos físicos que Dios ha puesto en nuestro cuerpo, son solo temporales, es una realidad pasajera. La realidad verdadera, la eterna, no es visible y por lo tanto debe ser abrazada por fe y no por vista. Para el escritor de la carta a los Hebreos, tener fe es apegarse a las promesas de Dios, depender de la palabra de Dios y permanecer fiel al Hijo de Dios. El mundo perdido, hermanos, no entiende la fe bíblica y verdadera. Y pensando en ello, quizás en buena medida sea porque en estos tiempos ve tan poca fe en acción en la iglesia de hoy. Y bueno, ahí eso es algo para meditar, ¿verdad? Sin embargo, Dios ha dado a cada ser humano la capacidad para creer a lo dicho por Él. Y es nuestra decisión, la suya y la mía, decidir a qué o a quién hacemos objeto de nuestra fe. Es decir, a quién decidimos creer o en quién decidimos depositar nuestra confianza. El mundo no comprende que la validad de la fe depende de su objeto y el objeto de nuestra fe es Dios. Es decir, no es el tamaño de la fe lo que define las cosas, sino en quién está depositada esa fe. Y continuando con qué es la fe, vamos a ver algunas descripciones de ella que han escrito a lo largo del tiempo algunas personas dentro de la historia de la iglesia moderna. Y la primera de ellas dice que la fe es confianza absoluta en la fiabilidad de Dios. La fe está convencida de que lo que Dios dice es verdad y que lo que Él promete sucederá. También está esta otra que dice que la fe es la respuesta humana a la fidelidad de Dios y a sus promesas. Y esta más que dice que la verdadera fe bíblica es obediencia plena a la palabra de Dios a pesar de las circunstancias y consecuencias. La fe nos capacita para entender lo que Dios hace y para ver lo que otros no pueden ver. Y ahí en estos versículos de Hebreos capítulo 11, el 7, el 13 y el 27 habla específicamente de esto. Y continúa diciendo, como resultado, la fe nos capacita para hacer lo que otros no pueden hacer. Si en primer lugar la fe nos capacita para entender lo que Dios hace y para ver lo que otros no pueden ver, como resultado, la fe nos capacita
para hacer lo que otros no pueden hacer. Y bueno, la gente se reía de estos grandes hombres y mujeres de Dios mientras ellos caminaban por fe, pero Dios estaba con ellos y los ayudó a tener éxito para su gloria. Y la fe precisa de alguna revelación o de alguna promesa de parte de Dios a la cual se abraza. No es un salto al vacío, exige la más segura evidencia en el universo y la encuentra en la palabra de Dios. Sí, esa evidencia, la más segura que existe en todo el universo, la encuentra en la palabra de Dios. No se limita a posibilidades, sino que invade el ámbito de lo imposible. Ahora, la fe no puede verse, solo se ve lo que produce. Esa certeza y convicción que lleva a la acción es aquello que se ve. En general, este pasaje que vamos a ver a continuación enseña que la fe produce perseverancia, paciencia y obediencia, que no trata de probar la fe de estos personajes que se mencionan, aunque los cita como ejemplos de fe, se enfoca más bien en que su fe produjo obediencia, perseverancia y paciencia, porque otra vez, la fe no puede verse, solo se ve lo que produce. Así que vamos a leer en Hebreos capítulo 11 los versículos del 4 al 7. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Y vamos a ver dentro de este hecho de que la fe no puede verse, pero que sí podemos ver aquello que la fe produce, que la fe de Abel produjo obediencia, la cual se manifestó cuando ofreció un sacrificio de animal, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En cambio, la desobediencia de Caín vino de su incredulidad. Y el segundo ejemplo que tenemos en estos versículos que leímos es acerca de Enoc. Y vemos que la fe de Enoc lo llevó a vivir de la manera que agrada a Dios. Precisamente lo hizo por medio de su obediencia. Y en el versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es una imposibilidad el hecho de agradar a Dios si no hay fe? Bueno, pues porque sin fe ningún ser humano puede obedecer a Dios. Y quien obedece a Dios manifiesta que confía en Él. Quien obedece a Dios manifiesta que cree que lo que Dios dice es verdad. Quien obedece a Dios hace evidente que confía en que Dios es veraz y no mentiroso, y está diciendo con sus acciones vez tras vez de manera constante: Dios, te creo, en lugar de decirle: Dios, eres un mentiroso. Entonces es con la fe
que podemos agradar a Dios. Es por la fe que podemos obedecerle. Y sin fe es imposible agradarle. Lo que produjo la fe de Noé fue obediencia y una enorme paciencia. La obediencia se manifestó al construir el arca, algo que fue para él totalmente nuevo y extraño, ¿sí? Sabiendo que jamás había llovido, que él vivía en un lugar en donde no había río ni había mar, así que el arca era algo desconocido para él y requirió de mucha obediencia el seguir cada una de las instrucciones. La palabra nos dice que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Así que la fe de Noé produjo una obediencia radical, una obediencia extrema, pero también una paciencia enorme. ¿Por qué razón? Porque él estuvo por más de un siglo, hermanos, llevando a cabo esto que Dios le encomendó. Él estuvo esperando por alrededor de 120 años para ver el cumplimiento de lo que Dios le había prometido. Y así podríamos seguir con cada uno de los personajes que se mencionan de manera individual en este capítulo 11 de Hebreos, hasta llegar a la parte de aquellos que se agrupan sin ser mencionados por nombre, algo de lo cual veremos en la siguiente lección, ¿sí? Mencionamos en estos versículos primeros que leímos, ¿verdad? Del 4 hasta el 7, solamente 3 de estos personajes que se enlistan y que hay muchos más de ellos que son mencionados de forma individual y de los cuales se dice su nombre, y posteriormente se mencionan por grupos y ya no se habla de los nombres de ellos. Y como le decía hace un momento, vamos a continuar viendo algo de esto en la siguiente lección, pero el punto es que el qué de nosotros. La fe no puede verse, solo se ve lo que produce. Entonces esto nos lleva a esa pregunta que encontramos en pantalla. ¿Qué de nosotros? Si la afirmación y la descripción dada por el autor de lo que la fe hace por nosotros y produce en nosotros significa la manifestación de evidencias visibles, ¿qué podemos dar a conocer que somos, o más bien cómo podemos dar a conocer que somos cristianos fieles y verdaderos? Bueno, pues primeramente se requiere de nosotros obediencia a los mandatos de Dios señalados en forma específica a través de su palabra. También debemos ser perseverantes y pacientes y esperar todo lo que el Señor ha prometido en ella, lo cual incluye tener vidas de oración que presentan peticiones en conformidad con lo que Dios ha revelado de sí mismo, ha prometido que hará y ha ordenado que llevemos a cabo. En conclusión, hermanos, al inicio pregunté si es acaso la fe la que salva, la que sana, la que libera, la que obra los milagros o la que da respuesta a las oraciones. Y la respuesta a esta pregunta es un rotundo no. Es Dios el que lleva a cabo todo esto, pero solo lo hace a favor de aquellos que tienen su fe, su confianza, su firme seguridad puesta en lo que Él ha dicho de sí mismo y que ven como una realidad presente lo que Él ha prometido que hará. Y la fe, hermanos, es tan indispensable, tan esencial, tan vital para agradar a Dios, porque quien tiene su confianza en la persona de Dios y en lo dicho por Él, vivirá en obediencia a sus mandatos,
apropiándose de sus promesas en oración y esperando con paciencia la respuesta a ellas, lo cual es una forma práctica en la cual le decimos que creemos que Él es veraz, que Él no miente. Y volviendo al ejemplo de la casa, yo puedo desear o esperar tener una mansión, pero si los fundamentos, si la base es pequeña y frágil, esa mansión nunca será una realidad. Y así sucede con la fe. Si esa firme seguridad está puesta solamente para creer que mis pecados han sido perdonados y que cuando muera iré al cielo, entonces me perderé de una serie de riquezas que el Señor ha puesto a disposición de aquellos que tienen una base de fe muchísimo más grande y sólida que eso. Sí. Si la firme seguridad que yo tengo es solo acerca de algunas de las cosas que Dios ha dicho, es solo acerca de algunas de las cosas que Dios ha revelado, de algunas de las promesas que Él ha hecho, pues entonces esa base de fe para poder recibir todo aquello que se ponga encima, esa base que da esa solidez, pues será muy pequeña como para poder disfrutar de la totalidad de lo que Dios ha hablado, de lo que Dios ha revelado, de lo que Dios ha prometido, hermanos. Y no es debido a que el problema está en el cielo, sino que está acá en la tierra y en cada uno de nosotros. Por lo tanto, asegurémonos de no creer que la fe es algo que en realidad no es, para no tener falsas expectativas de Dios y pedir mal cuando vayamos a Él en oración. En segundo lugar, consideremos si tenemos claro y podemos decir en nuestras propias palabras lo que la fe bíblica es. Y en tercer lugar, revisemos si hay evidencias en nuestra vida de una fe bíblica y qué tan grande y sólida es. Y bueno, pues habría mucho que pensar e incluso qué decir al respecto, pero bueno, pues lo dejamos de tarea. Y ya para terminar, hermanos, oremos. Señor, te damos gracias una vez más por el consejo de tu palabra. Gracias por toda esta provisión, Señor. Queremos rogarte que nos ayudes a abrazar toda la revelación y las promesas que nos has dado en tu palabra, a hacer de ti y de lo dicho por ti el objeto de nuestra fe. Que esa firme seguridad y prueba convincente sea lo suficientemente grande para recibir todo aquello que tú quieres depositar, hacer y responder en Cristo Jesús. Amén.